disculpas, pedimos disculpas a todos también, a los otros compañeros participantes, por este pequeño traspié que hemos tenido tecnológico hasta este momento que podemos estar y verte. Yo ya hice una presentación, ya leí tu currículum, mientras tanto, mientras te podía sumar, así que ya están todos enterados de tu actividad y el trabajo que haces. Desde ya te agradezco en nombre del Centro Cultural Desmadejando, de todos los compañeros, tu presencia acá, virtual, en esta tecnología, en esta cuestión tecnológica, pero gracias por haberte sumado a estas charlas que nosotros las planteamos. Para comentarte un poco también a vos, nosotros desde el centro trabajamos, tenemos una radio, un programa de radio, no una radio, ojalá tuviéramos la radio, pero no, tenemos apenas un espacio, tratamos de transmitir y generar a determinado tipo de actividades. Tenemos una cátedra libre en la Universidad de La Plata, en la cual hemos realizado varias actividades, yo ya te comenté algunas por mail, y ahora esta parte era mucho más interna para el grupo. Consideramos que necesitamos formación para poder transmitir y manejar temas que realmente no los tenemos bien, diríamos, vulgarmente masticados, para poder transmitir luego al resto de los compañeros y a aquellos invitados que van apareciendo y que se van sumando a cada una de estas actividades. En ese sentido, estas charlas, por eso no son abiertas, digamos, a un público en general, ni difundidas a un gran grupo, sino tratar a la gente que está interesada y conectada con el Centro Cultural Desmadejando, para que se puedan sumar y tener herramientas para formarnos, para poder salir a discutir y a opinar y a formar nuevos cuadros militantes. Ese es mi agradecimiento, que lo hago personal, pero acá hay otros compañeros del Centro de Desmadejando. Está José Hernán Mercado, que digamos es nuestro referente, que me ha cedido gentilmente la palabra, y yo le agradezco. Pero bueno, más un poco era la idea eso, ¿no? Porque si no nos convertimos casi en panelistas o en opinólogos que podemos hablar de cualquier cosa sin saber, como era ese programa Hablemos sin saber. Y lo que nosotros queremos es tener una buena formación sobre temas específicos, que son los que hemos planteado con Aritz y que les ha comentado a ustedes desde ya, gracias a la Universidad Nacional de Lanús, al posgrado en Pensamiento Nacional y Latinoamericano, donde vos estás trabajando también. Entonces, el agradecimiento extensivo a todos tus compañeros, y bueno, esperamos que aprovechar la riqueza que tenés de capital intelectual y simbólico para transmitirnos a nosotros. Te damos entre todos la bienvenida y bueno, quedamos a disposición tuyo. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras por esta oportunidad de estar conversando con ustedes un ratito acerca de temas que son centrales para la realidad que estamos atravesando hoy en día. En tiempos de pandemia, sentarnos a pensar cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la comunidad y cuál es el rol desde la militancia política para atravesar este momento es fundamental. Y quizás aprovechar el tiempo, los que están en la casa o los que tienen la oportunidad también para sumarse a estas charlas, donde nos podemos reunir entre compañeros y compañeras a conversar, a darnos este tiempo para, de alguna manera, parar la pelota y redoblar la apuesta, ¿no? Yo tenía pensado, para que empecemos a conversar un ratito, hacer primero una exposición sobre algunos temas que surgen como disparadores del debate, y después cerrarlos con una discusión, una pequeña discusión entre nosotros digamos, para hacer una especie de cierre, para escucharnos entre todos, un poco cómo lo estamos viendo y cómo lo estamos viviendo. Yo les propongo que para trabajar el tema de la comunidad nos basemos en el texto madre para los que somos peronistas, y también para los compañeros que se suman de otros frentes, porque es importante volver a las bases del pensamiento peronista como pensamiento en toda su magnitud, ¿no es cierto? Hacer primero un recorrido sobre qué significa comunidad organizada en Perón,
de qué se trata la comunidad organizada en Perón, hacer un seguimiento, como hay un texto que se enlaza a la comunidad organizada, que es conducción política, porque es ahí a donde de alguna manera nos da las herramientas a los militantes de cómo tenemos que encarar el proyecto, cómo tenemos que encarar la acción. Digamos, hay el texto que se enraiza en la comunidad organizada, desde las instituciones intermedias, como la llaman la comunidad organizada, Perón, a través de conducción política, hacer esta suerte de maridaje entre comunidad organizada y conducción política. De estas dos cuestiones vamos a tener los temas que tenemos para hoy pensados trabajar, y en base a ellos traer a colación dos debates que a mí me parecen fundamentales para este momento, que es, ¿cuál es el rol de la política? O sea, a dónde estamos parados, y a partir del pensamiento mestizo y latinoamericano que nos legó el peronismo, ¿qué clase de relación estamos fundando con la sociedad a través de la política, ¿no? Traer lo que yo veo que hay una disyuntiva, y lo que varios pensadores también están viendo, que hay una disyuntiva entre la política tecnocrática o la política burocrática, por un lado desde las derechas o desde los sectores conservadores más ligados al establishment, y por otro lado también en cierta partidocracia una mirada muy autorreferencial de la política, que también va muy en discusión con esta raíz mestiza y latinoamericana del pensamiento peronista. Como un debate. Y como una segunda cuestión a trabajar, como ustedes son un centro cultural y vienen militando la cuestión de la batalla cultural, esa batalla madre que tenemos que dar, a mí me gustaría traer un ratito, si nos queda, conversar sobre una obra que a mí me parece fundamental, y que los trabajadores y los militantes de la cultura está bueno que tengan presente, que es el pensamiento de Fermín Chávez acerca de la cultura. En una compilación que hizo la Universidad de Lanús, yo se las recomiendo si tienen la posibilidad de acceder, que compila 3 textos, 3 libros fundamentales del pensamiento de Fermín Chávez, que son muy útiles para pensar la batalla cultural en estos tiempos. Así que si a ustedes les parece, hacemos esta hoja de ruta con el tiempo, espero no ser demasiado positiva, no ser demasiado aburrida, y cerramos por último con un pequeño debate, así nos conocemos, nos escuchamos e intercambiamos, si les parece bien. Perfecto, Dianela. Todo Vamos, tuyo. ¿escucharon bien? Porque vieron que ahora con este nuevo formato uno habla un poco a la nada, veo caras, pero no miradas. Es medio raro. Sí, es bastante raro, pero está, no, pero muy claro lo que estás planteando es muy interesante ya. Estoy tomando algunas notas y después solicitaremos el libro ese de Fermín Chávez, esa recopilación. Recomiendo porque para los compañeros y compañeras que militamos cultura es nodal. Hay muchos compañeros que realmente fueron malditos dentro de la matriz de las universidades o de los programas de estudio. Rodolfo Puig, Amelia Podetti, bueno, un sinfín de compañeros y compañeras que realmente ameritan seminarios aparte de formación. Pero a mí me parecía fundamental porque justamente los denomina así, trabajadores de la cultura, militantes de la cultura. Por eso me parecía muy, muy piola, muy, muy importante que lo traigamos un ratito, que hagamos un punteo básico de sus ideas para, digamos, como disparador. Y bueno, más adelante, en otro momento, si Dios quiere, Dios mediante, Alá mediante, bueno, tendrán la oportunidad de seguirlo conversando o charlando. Pero bueno, decíamos al principio que nos referíamos a comunidad, o qué significa comunidad, o qué es la comunidad organizada para el peronismo, o para el pensamiento de Perón. Ustedes quizás se hayan encontrado en algún momento con este texto que es fundamental. Insisto en esto, en el pensamiento mestizo y latinoamericano, ¿no? Porque habla un poco de una organización local, surgida desde acá, enraizada en lo local, y en el momento en que surge, en un momento de ya puesta
puesta sobre la mesa la cuestión de la disputa de la Guerra Fría entre dos cosmogonías, como son el pensamiento liberal, capitalista, quizás enraizado en lo que es la hegemonía norteamericana, y la que en ese momento era el polo soviético, ¿no? El polo comunista soviético. Entonces, la comunidad organizada, que es un discurso que si ustedes lo han leído en la compilación, es un poco entreverada, es una lectura un poco compleja. Tomo el matecito de la tarde porque entre teletrabajo, televida, reuniones de Zoom y demás, el matecito salva. Entonces, en el momento en que nace la comunidad organizada es en el Congreso de Filosofía de 1949. Perón allí, el Congreso fue fundamental, fue histórico, fue un hecho realmente muy relevante, donde filósofos de fuste de todo el mundo presentaron ponencias, vinieron toda la primera plana de la filosofía local, la filosofía latinoamericana y la filosofía mundial estuvieron presentes en ese congreso. Y que Perón haya elegido la comunidad organizada para referirse en esa orquesta internacional, es fundamental, porque él plantea al mundo lo que estaba pensando Argentina como una tercera posición entre los dos polos que se estaban disputando el mundo. Esto es central. En muchos lados, por izquierda y por derecha, siempre al pensamiento criollo, latinoamericano, se lo llama despectivamente populista, o algo que está orientado solo a la acción, puro pragmatismo, manipulación de las masas. Ustedes van a encontrar de derecha a izquierda, de liberales a todo lo que es el espectro de izquierdas, van a encontrar este tipo de precisiones y de connotaciones. Y lamentablemente, como mucha de nuestra bibliografía, muchos de los nuestros no están como demasiado ponderados, no están demasiado leídos, muchas veces nosotros mismos como militantes asumimos estas lecturas, a veces porque estamos desprovistos de herramientas para digerirlas, y otras veces porque hay intereses que así, digamos, que intentan imponer su visión dentro del movimiento. Entonces, dentro de los compañeros que militamos dentro del peronismo, así como los compañeros que entienden que el peronismo es una respuesta argentina a los problemas argentinos, está bueno que empecemos a revalorizar nuestro pensamiento como un pensamiento con todas las letras, como un pensamiento teórico que se posicionó frente a dos imperios y le dijo que Argentina, Latinoamérica y el tercer mundo tenía una opción, una tercera posición viable, enraizada en su cultura local. Esto es fundamental. Y esto es lo que va a plantear Perón en el Congreso del 49, ¿no? La tercera posición como equidistante de los dos imperios, y también como una forma argentina de organización política. Esto es fundamental. Por supuesto, denostada. Por supuesto que no se le dio el peso teórico al día de hoy. Por ejemplo, un compañero que yo lo leo mucho, a mí realmente me encanta su obra, como Jorge Abelardo Ramos, no sé si alguno tuvo la posibilidad de leerlo, Al Colorado, que es una bestia, realmente es maravillosa su obra, pero en estos puntos, por ejemplo, que él es de raíz marxista, dice, bueno, Perón fue a balbucear o a perorar al Congreso del 49 con un texto enrevesado, con verbo prestado, como se le dijo, porque, bueno, había otros intelectuales que supuestamente lo habían escrito por él. Entonces, acá es donde nos damos cuenta que hoy hay una torpeza, en muchos casos muy grande, en no darle el peso, no darle el valor de lo que significó la comunidad organizada en ese marco, en ese congreso que reunía a quienes estaban pensando el mundo, a que asesoraban estados, asesoraban imperios en muchos casos, y le estaba planteando que Argentina tenía una tercera posición enraizada en lo local. Entonces, de esta manera, ¿qué dice Perón?
¿O qué les cuenta Perón que estaba haciendo Argentina en ese momento, ¿no? Perón les dice, bueno, nosotros no somos, el liberalismo propone, porque la primera parte de la comunidad organizada, lo que hace Perón es discutir con las dos variantes, tanto con la liberal, de capitalista norteamericana, como con la variante marxista. Entonces, en la primera parte del texto, antes de exponer qué significaba para nosotros la comunidad organizada, él dice, bueno, ¿qué dice el liberalismo? El liberalismo dice que, bueno, nosotros somos seres eh, individuales, con una matriz egoísta, digamos que nosotros nos movemos por nuestras propias ambiciones, y lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el Estado, la autoridad estatal, es generar las condiciones de la libre competencia, porque cada uno buscando su beneficio individual, como están en igualdad de condiciones, como están, esto dice el liberalismo, como están en igualdad de condiciones, el Estado lo único que tiene que asegurarse es que esa libre competencia se haga, se realice, y lo demás se retira, porque cada uno buscando lo mejor para sí mismo va a conseguir lo mejor para la comunidad, o lo mejor para la sociedad. No, el liberalismo no utiliza comunidad, el término comunidad. Entonces el individuo de por sí, la filosofía, la antropología que está detrás del liberalismo es una antropología egoísta, competitiva, individualista. Y el Estado no solamente tiene que garantizar las condiciones para que esa libre competencia se haga, nada más que eso. Los mitos que pronto se fueron derribando con la llegada del pensamiento marxista. El pensamiento cristiano también ya lo estaba criticando, justamente para denunciar la farsa de que no estamos en ninguna igualdad de condiciones, y que por supuesto el libre juego de la competencia no existe, sino que existe quienes a través del régimen de propiedad privada explotan a otros trabajadores a través de la propiedad privada y de la explotación del trabajo de otros, a través de la plusvalía. Esto es lo que denuncia el marxismo. Pero ¿qué pasa? El marxismo comparte una raíz de pensamiento con el liberalismo. El marxismo, al igual que el liberalismo, plantea la misma antropología, la misma filosofía individual que comparte que sostiene el liberalismo. ¿Qué dicen? Bueno, esto es cierto, hay egoísmo, hay competencia, hay acaparamiento de los recursos, hay régimen de propiedad privada, pero lo que es mentira es de que cada uno haciendo lo mejor para sí mismo se consigue lo mejor para la sociedad. ¿Cuál es la alternativa? Abolir la propiedad privada y emerger, que se erija un Estado omnipresente que aplaste de alguna manera ese juego de competencia entre particulares, donde hay particulares que tienen mucho y que explotan a otros particulares que solamente tienen su fuerza de trabajo para vender. Pero en definitiva lo que dice Perón, y lo que dice Amelia Podetti, por ejemplo, otra filósofa importante en consonancia con el pensamiento de Perón, es que comparten la raíz egoísta, que es que comparten que es, por un lado, la solución está en que el Estado no intervenga, o intervenga lo mínimo posible para garantizar la libre competencia, y por el otro lado se dice, no, esto es así, la raíz es egoísta, el hombre es el lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes, la competencia es lo que guía, lo material, la competencia por los recursos existe, entonces lo que hay que hacer es erigir un Estado que anule esas individualidades, porque a partir del control estatal es como obtenemos de alguna manera la justicia social. No dicen la justicia social, Perón dice la justicia social, pero el bienestar social. O sea, la sociedad del futuro tiene que tener un Estado omnipresente que anule eso, que anule esas particularidades, para que de esa manera el Estado de alguna manera venga a ser el fin de la sociedad. Venga a ser de alguna manera el que resuelva, aboliendo esa propiedad privada, quien resuelva es el problema de la distribución de los recursos. Pero ¿qué dice Perón? Esto no es así para nosotros en Argentina,
a través de la Revolución Nacional Justicialista. Esto no es lo que nosotros planteamos. No tenemos esa concepción, porque como ustedes conocen, la raíz filosófica y antropológica del peronismo proviene de la matriz del pensamiento humanista cristiano. Entonces, hay otro punto de partida antropológico, que dice que hay que restablecer dentro de la comunidad el principio de solidaridad. El hombre se realiza a través de su misión, en la misión colectiva. La comunidad organizada, según Perón, es la realización del yo en el nosotros. Entonces, de esta manera, se separa tanto de la visión individualista liberal, que dice, bueno, el fin de la sociedad es que cada individuo logre para sí lo mejor, y prácticamente de esa manera se anula toda posibilidad comunitaria, y por el otro lado dice, bueno, tampoco es un Estado que aplaste y que insectifique al individuo. Tampoco es que no existe el individuo. Hay una suerte de misión trascendental. Hay una cuestión que lo distancia, quizás se acerca al marxismo en lo que tiene que ver con la crítica al capitalismo, pero se aleja porque el marxismo, heredero de un pensamiento de la Ilustración, heredero de un pensamiento iluminista, ve en la estructura toda la cuestión ateniente a la antropología del hombre. O sea, no existe la dimensión, o la anula a lo mínimo posible, o la tira del lado, en términos sarmientinos diríamos, de la barbarie, ¿no? A lo primitivo, a lo tribal, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la fe, con las creencias, todo aquello que lo separa de la razón pura, es de alguna manera lo que tiene que ser descartado. El hombre es por lo material, es la estructura la que condiciona todos los aspectos, tanto los ontológicos, los psicológicos, los económicos, es la estructura la que determina eso. Entonces es acá donde el peronismo, el pensamiento de matriz peronista, se aleja del marxismo, porque de alguna manera, como dice Fermín Chávez, tiene una visión integral, intenta completar al individuo, no solamente en lo que tiene que ver con sus necesidades materiales y con hacer justicia a nivel redistributivo de la estructura, sino también, de alguna manera, la misión, lo que establece Perón como la misión de la comunidad organizada es la realización del hombre a través de su comunidad. No es el Estado, no es el capital, no son los individuos en sí mismos, sino es la felicidad del hombre trascendiendo a través de su comunidad. Es un punto más o menos equidistante entre uno y el otro. No más o menos, es equidistante entre uno y el otro. ¿Hasta acá se entiende? ¿Estamos? Sí, por lo menos sí, para mí está claro, sí. Bueno, hay otro elemento que es central en el pensamiento de la comunidad organizada, donde de alguna manera entramos todos nosotros, de alguna manera nosotros, los militantes organizados o encuadrados a través de alguna de nuestras organizaciones, entramos en el pensamiento de la comunidad organizada a través de lo que se denomina las instituciones intermedias. Y son las instituciones centrales. ¿Por qué? Porque corren a la gestión de los conflictos, o de alguna manera los responsables de la gestión política, los responsables del equilibrio y la armonía social, que son otros de los conceptos clave, se canalizan y se organizan a través de las instituciones intermedias. ¿Qué son las instituciones intermedias? Es el pueblo libremente organizado. El pueblo libremente organizado en sindicatos, que son el eje central del pensamiento peronista, a través de los sindicatos, a través de las organizaciones barriales vecinales, los clubes, las instituciones religiosas,
las actividades productivas, todas aquellas cuestiones que liberan las energías y canalizan las energías del pueblo, son para la comunidad organizada centrales. Y esto es un pensamiento, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no es el Estado el que viene a resolver todas las cuestiones. No están libremente dejadas al individuo, que cada uno resuelva, ni tampoco es el Estado haciéndose cargo de todos los problemas. El nudo central son las organizaciones libres del pueblo, son las instituciones intermedias. Son ellas quienes gestionan y canalizan los conflictos, son herramientas de gestión política democrática. Acá está el centro de lo que es la comunidad organizada. Y en ese centro se encuentra el trabajo, que es otra dimensión fundamental. Es el trabajo el que articula la vida social de la comunidad a través de sus instituciones intermedias. Y el Estado viene a tomar posición, mejor dicho, el gobierno toma posición, a través de un elemento que también es central en la discusión de hoy, que es la planificación. Yo creo que ustedes habrán escuchado Alberto decir, bueno, los planes no, la planificación no sirve, porque hay cierta cuestión de que no hay que prenderle velas a la planificación, porque en el día a día es complicado cumplir con metas o manuales o con recetas rígidas. Realmente pensar la planificación en esos términos es poco productivo. Pero sí es importante revisar nuestra historia para ver qué significó la planificación. Y en el corazón de la comunidad organizada, en esta distribución del poder y de los recursos y del poder simbólico y de las demás cuestiones, el gobierno es quien tiene la capacidad de planificación. Es un núcleo pequeño, centralizado, que es quien se encarga de alguna manera de diagramar, de digitar estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los recursos, de la industria, con lo que tiene que ver con la economía, con la salud. De alguna manera, lo que es la planificación, el diagnóstico, están en este núcleo pequeño centralizado de conducción estratégica. Y el Estado lo que viene a hacer es ser un brazo ejecutor. No es ni más ni menos que eso en el peronismo. Es el brazo ejecutor, que acompaña y que actúa como factor concurrente de las organizaciones libres del pueblo. O sea que, mientras las organizaciones libres del pueblo puedan ejecutar libremente recursos, gestión de conflictos, obras, salud, así es como los sindicatos de la época gestionaron salud, turismo, recreación, cuestiones laborales, e incluso fueron parte activa dentro del gabinete del primer peronismo. El Estado acompaña, pero no es el fin en sí mismo. Entonces, si la discusión es, ¿el peronismo fue estatista o no? ¿Fue intervencionista o no? Bueno, es la realidad la que determinaba esa instancia. No era un fin en sí mismo, el Estado, como puede ser en un pensamiento, en lo que fue la Unión Soviética, para ser más claro, para hablar de un ejemplo concreto de la realidad. No era es eso a lo que aspiraba el peronismo, sino que era la realidad, el proyecto político y el cumplimiento de objetivos lo que delimitaba si iba a ser o no el Estado el responsable. Allí, donde las organizaciones libres del pueblo no pudieran llegar, o no había pueblo libremente organizado para ejecutar, allí ejecutaba el Estado. Allí donde la propiedad privada, extranjera o local, fuera un obstáculo para el cumplimiento de fines nacionales, así, porque eran un monopolio que dejaba de producir para ganar más, que extraía demasiado un sector y dejaba abandonado otro. Allí donde no estuviera por delante el fin común y estuviera solamente la explotación, que esto no quiere decir que buscaba abolir la propiedad privada y era puramente colectivista,
digamos, allí donde no se estaban cumpliendo las funciones esenciales que estaban trazadas en la planificación que ejercía el gobierno, ven cómo se van entrelazando los conceptos, todos van es un pensamiento de alguna manera sistémico, de equilibrio sistémico, ¿no? Entonces todos los conceptos de alguna manera se van engarzando de acuerdo a una función que cumplir. Entonces, si no estaban trazados, si la propiedad privada extranjera o local era un obstáculo para el desarrollo nacional, era ahí donde el Estado actuaba nacionalizando. Y los ejemplos concretos es que se nacionalizaron los ferrocarriles, que de alguna manera se nacionalizó, pero al mismo tiempo se creó la flota mercante, porque estaba absolutamente acaparada por los intereses británicos, se nacionalizó el Banco Central, se nacionalizaron los teléfonos. Bueno, ya teníamos empresas de producción nacional de lo que tiene que ver con industria pesada, porque el capital había decidido no invertir, entonces para los fines estratégicos del proyecto nacional era fundamental desarrollar la industria, por ejemplo la siderurgia, y fue el Estado quien actuó de promotor de eso. O las cuestiones que tienen que ver con el Instituto Aerotécnico de Córdoba, donde se produjeron aviones y automóviles. Bueno, fue el Estado en primera instancia quien los impulsó, porque no había gestión ni capital ni nacional ni extranjero que estuviera dispuesto a hacerlo y cumplir con los fines del proyecto nacional. Entonces lo impulsó el Estado, pero no porque el Estado tenía que acapararlo todo, sino porque había una necesidad, era la realidad, es un pensamiento que antepone la realidad a cualquier dogma ideológico, no es debe ser privado, porque hay un fin de la individualidad donde dice, bueno, son los individuos privados y es la ganancia privada la que tiene que regir como parámetro, ni lo contrario, el Estado para aplastar la esencia mezquina y egoísta de determinados sectores que explotan a otros. No, es la realidad. Tenemos un proyecto nacional trazado en lo que fue el primer peronismo en los planes quinquenales, nos podemos remitir a una etapa anterior con el Consejo Nacional de Posguerra, durante el gobierno del GOU, donde había un trazado estratégico de qué es lo que se quería hacer con el país, y hacer un diagnóstico de con qué se contaba para llevarlo a cabo, se ponía el énfasis en las instituciones intermedias de la sociedad civil, el pueblo libremente organizado para llevarlos adelante, y en base a eso se actuaba. Entonces, ¿es intervencionista o no? Bueno, eso lo imponía la realidad. En algunos momentos sí, en otros momentos, como pasó con la industria mediana y la pequeña, a través del incentivo del Banco del Crédito Industrial, se generaron más de 300.000 créditos industriales y se desarrollaron libremente por la iniciativa privada. Entonces, ¿qué establece la comunidad organizada? Que es una planificación centralizada en el Estado, pero que de alguna manera, o en algunos aspectos, te deja la libertad particular para que los haga. ¿Se entiende esto? Y es acá donde Perón se posiciona y dice, bueno, muchachos, acá se está gestando otra cuestión que tiene que ver con la manera argentina de ver las cosas. Y no nos vamos a casar ni con unos ni con otros. Tenemos un proyecto propio y lo estamos llevando adelante desde acá. Porque no nos vamos a subordinar a la agenda de ninguno de los dos imperios que estaban reinando, sino que nosotros teníamos una manera local de hacer las cosas para desarrollar a través de las tres banderas una revolución que transformó las bases de la sociedad y que se vio trunca a través del golpe de Estado del 55. Y que bueno, tardaron 18 años en retornar al poder, y otra vez un nuevo golpe oligárquico lo volvió a derrocar. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, esta misión que establece la comunidad organizada es la realización del individuo en lo que se marca en las ciencias sociales como la tensión entre individuo y sociedad. En este punto es la realización del individuo a través del yo en el nosotros.
Esto es lo que establece, ¿no? Y este yo que establece, este ser individual que establece, es un ser genérico, de alguna manera, no es un individuo concreto, no es Dionela, Ricardo, no, es eso, pero además hay una dimensión de trascendencia en eso. Es algo que tiene que ver con una visión antropológica, es como recuperar eso que la ilustración nos quitó, eso de ser puramente racionales, sino que lograr establecer fines de trascendencia. Es el hombre como ser genérico, no el hombre individual, ni el Estado que nos aplaste para poder distribuir justamente, sino que es un sentido de trascendencia. Incluso si ustedes van al texto de la comunidad organizada, termina con una frase de Spinoza, dice, sentimos, experimentamos que somos eternos. Entonces, el fin mismo de la comunidad organizada es la trascendencia. Y en este sentido es mestizo y es criollo. En este sentido es latinoamericano, porque unifica, no desagrega al hombre en razón y atraso y barbarie, sino que lo unifica y dice, sí, es cierto, tenemos una matriz injusta económica, tenemos una estructura injusta que tenemos que transformar, tenemos expoliación del colonialismo, tenemos que recuperar esas cuestiones que tienen que ver con la estructura, pero a la vez tenemos que recuperar nuestra esencia, lo que tiene que ver con nuestro sentido, con nuestro sentido de la trascendencia religiosa, con una dimensión, si se quiere, religiosa, una dimensión de creencia, de fe, de filosófica, que unifica al hombre en ese sentido. Y como les decía antes, a mí me gusta pasar de la comunidad organizada al otro texto, que es Conducción Política, que quizás ustedes lo conozcan, lo hayan leído, y en realidad es una recopilación de clases que Perón da en la Escuela Superior Peronista en el año 51. Entonces ya, para quien está dirigido, nos habla bastante del tono que está tomando, o sea, es un Perón docente, es un Perón formador, el que le está hablando a quienes van a ocupar las estructuras de conducción intermedia, dentro de las instituciones intermedias. Es importante también los criterios que establecen para formar parte de esta escuela de formación. Eran referentes de sindicatos, eran referentes de unidades básicas barriales, que ya venían con trabajo no solamente dentro del partido, sino dentro de la comunidad, y también tenían que existir en igual proporción hombres y mujeres para formarse esto. Tenía que haber 50% hombres y 50% mujeres para asistir a la escuela. Esto es importante también destacarlo porque quizás no se conoce, pero estaba dentro del criterio para formar parte dentro de la Escuela Superior Peronista esta distinción de dirigentes, hombres y mujeres de las instituciones intermedias que se formaran en igual número entre varones y mujeres. Esto es importante. Y también es importante pensar el lugar que la política estaba tomando, porque cuando leemos conducción política, lo primero que se nos remite es a una conducción estratégica del movimiento, es a la gran conducción. Y en realidad en lo que Perón está pensando es justamente en la política de base, en los conductores de base, está pensando en aquellos conductores referentes y líderes intermedios, porque está pensando, a diferencia de los momentos anteriores, en que la política es inherente al proceso humano. Está pensando que la política circula y que debe circular democráticamente por todo el cuerpo social, y está pensando en una visión de alguna manera de sustituir esa democracia liberal representativa por una participativa. Entonces ya hay desde el vamos una mirada distinta a la que se tenía tiempo atrás
donde la política era un ejercicio de privilegios y de las clases dominantes y de las élites dirigentes. A lo sumo circulaban algunos sectores medios universitarios o académicos, pero esta visión de que la política se forma desde la base es de alguna manera una novedad para la época, y es de alguna manera un posicionamiento que se está planteando desde el gobierno de que las conducciones también se ejercen desde abajo, y que son fundamentales no solamente para conducir en sus espacios particulares, sino que son fundamentales también para de alguna manera que desde abajo hacia arriba crezca la conducción estratégica del movimiento, que era en ese caso Perón. Pero no está pensando en esa conducción cuando habla de conducción política, está pensando en formar líderes y dirigentes de la base, de los espacios que tienen que ver con las instituciones intermedias, las organizaciones libres del pueblo. Entonces, este es un posicionamiento político muy importante también a tomar en cuenta. Después, algunos de los criterios importantísimos que tiene conducción política, ustedes vieron que ahora hay cierta, los que quizás militen en el peronismo, ustedes quizás estén al tanto de la discusión acerca de si doctrinas, hay algo así como un peronismo doctrinal, o peronistas doctrinarios, que van así como una suerte de Biblia debajo del brazo, o que están en piezas, van a los museos a aprenderle de él a la doctrina. De alguna manera está este peronismo, y por otro lado hay cierta mirada de adentro de compañeros que son peronistas y que lo ven de otra manera, o de compañeros que vienen de otras fuerzas y que también quizás lo ven así, que es que, bueno, de alguna manera pasaron 70 años, el mundo cambió, la sociedad cambió, entonces, de alguna manera no tiene demasiado sentido hacer esta suerte de revisión de la doctrina, porque ha quedado desactualizada en el tiempo, y porque es hora de escribir con nuevas bases, y en base a lo que va surgiendo, nuevos propósitos, porque de alguna manera esto ya quedó como fosilizado en la historia. Entonces, bueno, Perón, fiel a su estilo, les diría, ni uno ni otro. Dentro de lo que es la doctrina peronista, emergen los dos conceptos, estas dos tensiones que hay. Por un lado, la de la permanencia, son dos principios de la doctrina peronista, y de toda doctrina, no solamente la peronista, sino que establece estos dos principios que rigen para que justamente pueda sobrevivir en el tiempo, que es la permanencia en los grandes valores. Hay algo que es como una especie de esencia, que permanece en el tiempo, y es la que los peronistas y los compañeros que entiendan que la mejor vía es el peronismo, que tienen que permanecer en el tiempo porque es aquella que nos brinda identidad. Está el principio de permanencia y está el principio de actualización, que es el que permite justamente que no pase lo que muchos compañeros dicen que pasa, que es que la doctrina no responde a las necesidades de la hora, y que es necesario fundarse o erigirse sobre nuevos principios. Bueno, la doctrina de alguna manera ya tiene este principio, en el principio de actualización, justamente esto, porque el mismo Perón dice, realmente cosas que hoy estamos viendo, cuestiones problemáticas que nos surgen, que hoy estamos viendo y que las vemos con determinados ojos, dentro de 5 o 10 años quizás nos parece un disparate. Y la doctrina tiene que tener la capacidad de adecuarse a ese momento, justamente para no quedar vetusta, para poder seguir dando respuesta, pero permaneciendo en sus grandes valores. Es una tarea muy difícil, claramente, no es sencillo mantenerlo, y por supuesto es mucho más difícil, es que con el paso del tiempo y con el surgimiento de diferentes conducciones estratégicas y diferentes liderazgos, esto de alguna manera se acentúe, pero es la misión del movimiento. Aceitar estos dos principios, el de conocer la doctrina, el de pasarla por el corazón, porque él decía lo más importante es sentir la doctrina, no repetirla como un versito de memoria. No sirve de nada tener gente que se aprenda de memoria la doctrina y pase versículo por versículo. Hoy diríamos en tiempos actuales permanentemente estar citándolo, está perfecto, eso no está mal,
pero no sirve loritos que repitan, sirve haberla comprendido, haberla interiorizado y entender cuáles son sus valores principales, esos que tienen que permanecer en el tiempo. Perón dice, la doctrina es un cuerpo vivo, y como tal pasa por periodos evolutivos, pasa por etapas, como la vida de un ser humano. Nosotros cuando crecemos vamos cambiando, no somos iguales ni hace 10 días, ni hace 5 años, pasamos por etapas de desarrollo biológico, por experiencias de vidas que nos hicieron pensar una cosa en un momento y otra, pero hay otras cosas que nos dan nuestra identidad, que cualquiera sabe que yo soy Dionela, y soy Dionela a los 15, a los 20, a los 30, porque hay algo que se mantiene, que tiene que ver con mi identidad, con mi esencia, y otras cosas que van cambiando porque es la vida la que nos va llevando por esas etapas evolutivas. Y la doctrina peronista para Perón, en ese sentido, es de igual manera. Entonces, a través de estos dos principios, son los que nos permiten, entre la permanencia y la actualización, son estos dos equilibrios para poder permanecer en el tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Ni unos ni otros, sino de ponerse a trabajar juntos para ver en qué cosas debemos ser intransigentes en la defensa y en qué cosas tenemos que, de alguna manera, actualizarnos para no perimir. Y otro concepto muy importante, y ya con esto nos vamos a otro tema, otro concepto muy importante que establece Perón en conducción política es la unidad de concepción. Y la unidad de concepción es de alguna manera la autodefensa del movimiento. La unidad de concepción, dice Perón, es lo que permite que cualquier compañero o compañera, cualquier dirigente o militante que esté en Ushuaia o que esté en La Quiaca, sepa de alguna manera intuitivamente cómo resolver determinados problemas por el hecho de conocer, haber sido formado en la doctrina peronista. Esta es la unidad de concepción. Que todos al mismo tiempo, intuitivamente, sepamos cómo encarar un problema y más o menos cómo resolverlo con el mismo criterio. Esta es la unidad de concepción. Esto es lo que nos permite, de alguna manera, que el peronismo no caiga en pujas facciosas, y es lo que permite que tampoco se tiranicen, que no haya liderazgos que de alguna manera quieran imponer su criterio por encima de los establecidos en la doctrina. Todos organizadamente, a través de la unidad de concepción, podemos resolver determinadas problemáticas, cuestiones de la acción, a través de la unidad de concepción. Este es otro de los principios intelectuales, y esto nos abre algunas cuestiones que yo quería plantear para que después las discutamos entre todos, ¿no? Porque esta mirada de la política, de alguna manera nos hace pensar en la actualidad, y nos trae a ciertos dilemas que atravesamos en la actualidad. Nos trae a pensar la discusión con dos filosofías acerca de la política, por ejemplo, las que vienen emanadas de la visión conservadora, de cierta mirada, de ciertas, si se quiere, derechas, donde todo es marketing, donde de alguna manera las conducciones son sustituidas por jefaturas, donde el problema se gestiona a través de técnicos burocráticos y que donde ya no se necesita una clase política porque simplemente el ciudadano va, tramita sus problemas en un escritorio y se resuelve. ¿No? Esta idea de que no hacen falta políticos, hacen falta técnicos que sepan cómo resolver problemas. Entonces limpiemos a la clase política que es carísima y pongamos un técnico que sepa, entonces bueno, se resuelven con una receta académica los problemas, que ya sabemos qué tipo de recetas nos plantean, y por abajo tampoco sirven, no, son todos ñoquis, entonces que la gente vaya a una oficina y gestione sus problemas a través de cuadros intermedios especializados, burocráticos, y se canalicen por ahí. O sea, ya el individuo es un individuo pasivo, el pueblo es un pueblo pasivo que solamente va en torno a una demanda, gestiona un trámite y se terminó el cantar. Esta es la mirada que estamos discutiendo, de cierta mirada antipolítica que quiere sustituir por un management
la tradición y los liderazgos y nuestro derecho a la política. Por este lado tenemos esta tensión, que es claramente la que vino de la mano de Cambiemos, y quizás de antes también ya venía, pero era más o menos lo que estuvimos viendo, empresarios que vienen desinteresadamente a la política a gestionar, que no les interesa la política. Entonces, bueno, no, nosotros venimos a la gestión, no nos embarramos, no tenemos nada que ver con eso. Bueno, esta es una tensión con la que tenemos que discutir de cara al pueblo, porque si fuera un problema de Macri solamente, bueno, es un problema de Macri, pero el tema es cuando estos discursos permean y corroen en la sociedad, de alguna manera siendo respuesta a determinadas problemáticas que se van sucediendo. Y por otro lado también hay otro problema. A mí me gusta mucho un sacerdote jesuita que es politólogo, no sé si lo conocen, se llama Rodrigo Sarazaga. Yo soy de Lanús, vivo en el conurbano. Y este pensador escribió una compilación, en realidad, que se llama Conurbano Infinito, y a mí me pareció un disparador muy interesante para pensar nuestras realidades. Yo no sé si hay compañeros o alguna compañera que se dedica al trabajo barrial, además del cultural, pero me pareció muy interesante para pensar los territorios. Porque él que dice ahí, algo que en estos días estuvimos viendo también de alguna manera, muy, muy dolorosas, muy violentas, con los hechos de inseguridad que estuvimos viviendo y con el debate que se arma en torno a cómo se solucionan esos hechos de inseguridad, que son trágicos, que realmente son problemas que repercuten en una fibra muy sensible de la sociedad. Y este pensador plantea una mirada que me pareció muy interesante para pensar la política actual, los territorios actuales, porque él dice, bueno, el Estado en el conurbano, para los que vivimos en el conurbano o en las periferias de ciudades grandes, que pasa lo mismo, el Estado en el conurbano es una suerte de Estado golem. Dice, ¿qué es un Estado golem? Según la mitología judía, cuenta Sarazaga, según la mitología judía, el golem es una creación de un rabí, es una suerte de coloso gigante de barro, que viene a proteger a la comunidad. Pero como es un gigante que es algo inconcluso, que es una suerte de Frankenstein deforme, así como viene a erigirse como un protector de la comunidad, se erige también como una amenaza. Entonces, de alguna manera, como es un ser imperfecto e inacabado, también amenaza, así como la defiende en un momento, la aterroriza o la temoriza por otro. Y entonces dice, el Estado en el conurbano es un Estado golem, porque el problema no es solamente donde no está, donde abandona, sino justamente donde toma su presencia atemorizante, donde aterroriza. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ver con ciertos manejos corruptos en sus fuerzas policiales, porque tiene que ver con ciertos negocios ilegales, porque no es solamente el problema donde no está, no solamente el problema en el abandono de las familias, en el abandono de las calles, en la basura, en todas aquellas cuestiones donde vemos la falta del Estado, sino también en aquellos lugares donde se erige como golem, en aquellos lugares donde además habilita lo que Perón llamaría la comunidad disociada, aquello que rompa el principio de solidaridad, y habilita estas cuestiones que tienen que ver con, no sé, talleres clandestinos. Entonces el Estado no es solamente alguien que no ve, un ciego, un Estado ciego, sino que además es un habilitador de relaciones que terminan perjudicando a la sociedad. No es solamente donde no está. Entonces
Entonces a mí me parecía muy importante pensar en conducción política, en esa conducción política que Perón daba en el año 51, y pensar en cómo estamos en la necesidad de la refundación de nuestros vínculos políticos en la actualidad, porque ¿qué es el Estado si no? Entonces, esto, ¿no? La necesidad de alguna manera de revolucionar nuestras propias bases, de refundar nuestros vínculos políticos, porque estamos pensando la política en otros términos. Si esto está pasando en el aquí y ahora, entonces quiere decir que tenemos que establecer nuevas formas. Si esto está pasando de arriba hacia abajo, desde la base hacia arriba, conviviendo con otros actores de la comunidad organizada que con poquitísimos recursos y de la nada misma se ponen al hombro un millón de necesidades y siguen resolviendo cuestiones, como las planteadas en la comunidad organizada, ¿no? Aquellas instituciones intermedias resolviendo los problemas, gestionando la política, bueno, eso sigue existiendo, pero convive con una suerte de casta que también es un problema en términos, a nosotros mismos, digo, nos pone a nosotros en jaque como militantes políticos, en la necesidad de refundarnos, ¿no? Esto es una de las cuestiones que quería dejar planteadas, de cómo lo están pensando ustedes, cómo lo están viendo. A mí me parecía muy importante esto del Estado Golem que plantea Sarazaga, porque vivo en el conurbano, y porque muchos de los discursos que están girando, digamos, sin denostar a ninguno de los discursos, sin de alguna manera ser despectivo o hacer oídos sordos de los temores de la población, porque son con los que convivimos. Entonces, ¿cómo lo estamos pensando? ¿Cómo estamos encarando estos problemas? Si realmente están siendo efectivos nuestras relaciones, nuestros vínculos como instituciones intermedias, si de alguna manera podemos restablecer este principio de solidaridad desde abajo, y si tenemos que refundar nuestro vínculo con la sociedad para llevar adelante eso. Porque evidentemente en muchos casos es muy insatisfactorio. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, quería contarles un poquito, como les decía al principio, contarles un poquito de Fermín Chávez. Y bueno, y esto justamente, esa cuestión que nos interesaba, que era la cuestión de la militancia cultural, ¿cierto? De la batalla cultural. Hacerles un punteíto de esta compilación de textos que se denominan Epistemología de la Periferia, así los compiló la Universidad Nacional de Lanús, son 3 libros, y a mí me interesaba justamente porque él habla del rol de los trabajadores de la cultura. Y para ello dice, bueno, ¿cuál es la principal actividad? ¿Cuál es el principal rol que tiene el trabajador o el militante de la cultura? Y bueno, de alguna manera desentrañar permanentemente epistemología de la periferia. Perdón, no sé si se escucha por ahí. Bueno, ¿cuál es el principal rol de los trabajadores de la cultura? Y bueno, justamente encontrar, desentrañar cuál es la ideología, cuáles son el sistema de ideas que a través de las potencias centrales se inmiscuyen dentro del cuerpo cultural y de alguna manera desplazan la cultura autónoma, la cultura autóctona, perdón, y de alguna manera desplazan la cultura autóctona para imponer la visión de las potencias imperialistas, centrales, colonizadoras, como lo quieran denominar. El trabajador de la cultura tiene que permanentemente estar encontrando las piezas, cuáles son, cómo se desarrollan, conocerlas, y a través de una epistemología propia, o sea, una nueva relación entre... La epistemología es quien se encarga de develar cuál es la relación entre el sujeto y el objeto. En nuestros casos, en países colonizados o semicoloniales como el nuestro, esta relación se encuentra velada. No tenemos una fuerza de ocupación directa
que señala claramente cuál es la potencia imperialista y cuál es la sociedad colonizada, sino que de alguna manera la tenemos develada a lo largo de nuestra estructura y también de nuestra superestructura cultural. Entonces el trabajador de la cultura tiene primero que saber posicionarse como sujeto, tiene que saber quién es, para a partir de ahí poder develar el objeto que viene a ser la cultura. Y de esta manera tiene que construir o reconstruir una epistemología propia. Porque ¿qué nos dice, como dice Jauretche, la soncera madre? La de civilización y barbarie. Bueno, esa fue, dice Fermín Chávez, ese fue el correlato iluminista, el correlato de la Ilustración que desplazó nuestra cultura autóctona para imponer la visión de la supuesta civilización. Y todo lo que era cultura local, todo lo que era cultura de nuestra raíz, fue desplazada a ser parte de la barbarie. Esto ya no sirve más. Entonces nosotros como sujetos, de alguna manera, ya no sabemos quiénes somos con esto, a través de nuestras instituciones escolares, a través incluso de nuestras instituciones, familia, comunidad, etc., ya perdemos nuestra identidad, porque justamente como proyecto de la élite dirigente fue desplazar nuestra cultura a través de la dicotomía civilización y barbarie, y lo que era local, ser desplazado por lo que es supuestamente importado de la civilización. Tenemos que desnacionalizar para poder europeizar. Esa fue la consigna. Entonces el trabajador de la cultura tiene que desmenuzar todo ese entramado, que es un entramado profundo que va desde los planes de estudio de las organizaciones académicas, de las instituciones académicas, hasta nuestra propia psicología como sujetos, cómo nos autopercibimos. Ahí también hay cultura. En ese fenómeno psicológico, o del no servimos, o del de afuera es mejor que el de acá, o que lo de acá no sirve para nada, o todas esas metáforas que se utilizan y que están enraizadas en nuestra psicología, también hay que hacer el trabajo, y el militante de la cultura tiene el rol ahí específico de justamente plantear una epistemología aparte. En las sociedades actuales lo que vemos, y que también se ve desde muchas academias, y que con esto hay que tener mucho cuidado, y con esto ya termino, en algunas academias lo que se hace es estudiar la cultura popular. No sé si lo escucharon. Ah, no, esto es cultura popular. Y se dice desde los planes de la planificación estatal, tal cosa popular, tal esto, separar nuestra cultura hacia una cultura popular o una cultura de masas, de lo que es una cultura refinada, destinada a las élites de dirigencia, o lo que tienen capacidad de consumir determinados bienes culturales. Entonces, esta es una operación sarmientina heredada de la Ilustración. Separación o disociación de la cultura en cultura de masas o cultura popular, que es cultura para los pobres, digamos, la cultura para los grasas, y por otro lado tenemos la cultura refinada, los bienes de determinados bienes generalmente ligados a la tradición europea, donde eso tienen acceso al consumo de determinadas clases sociales. Bueno, justamente lo que dice Fermín Chávez es que esta es una maniobra colonial, y el trabajador de la cultura la tiene que denunciar, y tiene que establecer otra. Dice Fermín Chávez, nuestra cultura es un árbol con dos raíces, y con dos troncos, y con dos ramas claramente disociadas, que es, por un lado, la savia de la cultura de la civilización, y por el otro la savia de la cultura popular. La tradición peronista y la tradición nacional y popular lo que hace justamente es tomar al pueblo como la verdadera fuente de la cultura. Entonces, todo lo que sea retomar esa visión de la cultura, volver a ese eje donde gire esta otra epistemología, esta construcción de esta otra epistemología que tiene que ver con las tradiciones heredadas, que tiene que ver con los aspectos no solo literarios, académicos, pero también con los que tienen que ver con la tradición oral. Estas otras cuestiones que quedaron veladas por la cultura del opresor son las que el militante de la cultura tiene que venir a, de alguna manera, poner sobre el tapete para romper esta falsa dicotomía entre culturas populares y culturas con mayúscula.
de alguna manera. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, no lo quiero hacer tan expositivo, son muchos temas, tenía ganas de hablar muchas cosas con ustedes, les agradezco muchísimo que me hayan invitado, poder tener esta posibilidad de compartir un ratito con ustedes, y bueno, los quiero escuchar y no aburrirlos más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dionela, brillante, impecable, tomado muchísimas notas. Que yo más que por ahí hacerte una pregunta, voy a dejar que los compañeros realicen unas preguntas, era aclarar, comentarte algunas cosas más, porque estas charlas había surgido dentro del Desmadejando, uno de los compañeros hablar para armar la cátedra de una actualización doctrinaria, que era justo lo que acabas de decir en este grupo, que lo había propuesto Benjamín, compañero nuestro. Nosotros tenemos gente que está trabajando en territorio, tenemos gente que está trabajando en sindicatos, gente que ha trabajado en política, en el sistema político, digamos, que han sido funcionarios. Somos de una edad, yo soy el mayor de todos ellos, yo tengo 60 años y venimos de distintas actividades liberales y decidimos armar esto. Y justamente esto también me pareció fantástico lo que decís de desentrañar lo que citás de Fermín Chávez, desentrañar cuál es el sistema de idea que desplaza la cultura autóctona. Y el nombre del Centro Cultural Desmadejando es justamente eso, Desmadejando la colonialidad, era el título de las charlas que habíamos puesto, esta cual has inaugurado vos. Y tratar de ver eso, que es decir, en determinados temas, de ese golem que hablás, por ejemplo, esa idea de otro compañero también y amigo personal, Esteban Rodríguez Alzueta, que ha generado el tema de la vecinocracia, ¿no? Que también es todo un tema donde es un tema muy interesante, muy complejo. No sé si es muy claro, o bueno, si ha trabajado mucho, pero que eso lo vemos, ¿no? Los propios vecinos que se convierten en delatores y estigmatizar a determinados grupos, sobre todo de jóvenes pobres de zonas marginales. Bueno, le cedo la palabra a mis compañeros. Yo te agradezco tu claridad conceptual, todo, y la charla que nos has dado, realmente maravilloso, y personalmente creo que todo el resto del grupo puede decir que nos ha enriquecido y que ha sido muy, muy valioso tu participación, y te agradecemos de todo corazón y disculpas por los inconvenientes del inicio. Compañeros. Preguntas, interrogantes, cosas que le quieran preguntar a Dionela. Bueno, hola, Leonela, ¿no? Sí. No, Dionela, con D. Ah, bien, bien, bien. Bueno, la verdad que fue un placer. Yo era una de las que más fuerza ponía a esta iniciativa de los espacios de formación. Tal vez me atribuía como, bueno, sería importante para las nuevas, porque damos por supuesto, digo, desde nuestros espacios un montón de conceptos, y en realidad faltan nada, o reafirmarlos, o en algunos casos darlos a conocer, ¿no? Y yo me colocaba como en un lugar de conocedora, y bueno, con la exposición, no como conocedora tampoco en ese lugar, digamos, pero con tu presentación de hoy me llevo un montón de cosas anotadas, para después seguir indagando. Creo que comunidad organizada y conducción política las tenía mucho más incorporadas, pero estuvo bueno, interesante los recortes que hiciste, porque siempre conducción política se me hacía difícil para leer, y ahora por ahí entendiendo que es extracto de una exposición, de un espacio de formación, de clases, digamos, lo puedo comprender. Pero bueno, me encantaron, me gustó esos conceptos que te detuviste, pero me encantaron estos nuevos autores, bueno, sobre todo esto de Fermín Chávez y de este Rodrigo. Los voy a seguir investigando, me resultaron muy interesantes como justamente para pensar esto que decía Ricardo de la actualización doctrinaria, y es pensar, me parecen muy novedosos. Yo soy socióloga, trabajo en contextos de encierro, y para mí se me hace un nuevo descubrimiento
en principio a partir de cómo lo presentaste vos, tal vez. Pero bueno, me voy a ir con mucha curiosidad en ese sentido, porque nada, creo que ahí se hace de lo que más me detengo, tal vez es esta relectura del territorio, o una lectura, digamos, actualizada del territorio, y bueno. Soy parte de Desmadejando, tal vez soy una de las más jóvenes en esta franja, y ahora se han incorporado muchos más jóvenes que yo. Y bueno, en principio te agradezco, no sé si tenía mucho más para decir, pero creo que me llevo una clase muy rica, agradezco que la están grabando porque tal vez quiera volver a escuchar. Y también me quedé un poco resonando esto que decía Ricardo, de cómo Fermín Chávez invita a desentrañar algo de desentrañar, creo que la utiliza, y también me llevó a pensar en el nombre y de Desmadejando, y desde el momento que me convocaron era desde ahí, y creo que era lo que más me atrapó, esto de desarmar de desarmar. Bueno, nada, un gusto. No, gracias, muchas gracias. Sí, el compañero Víctor Ortel también te quiere hacer una consulta. Gracias, muy buenas tardes. La verdad que primero agradecerte porque la verdad que fue brillante la exposición. Pero yo quería hacerte dos referencias, a ver si lo que estoy pensando es correcto o no, según tu criterio. Cuando Perón plantea el tema de la comunidad organizada, hay un sacerdote que creo que es Astrada, de apellido, y está Hernán Benítez, que también explican el tema de cómo funciona la filosofía de la comunidad organizada. Y hay un militar alemán que es muy importante en el concepto de estado de bienestar, que es Van der Goltz. La pregunta es si en esa exposición que planteas vos le das esa importancia a Van der Goltz que le dan otros autores. Digo, porque él desarrolla ese concepto de bienestar del pueblo, que acá es conocido como, el libro es conocido como Nación en Armas, cuando en realidad era Pueblo en Armas. Y en realidad era la referencia de que Van der Goltz decía, cuando la situación traumática es tan fuerte, nadie defiende nada. Y había que organizar al pueblo para que defienda sus derechos, para que defienda su cuestión. Entonces la primera pregunta es si ese autor, Van der Goltz, es importante en la concepción que vos estás refiriendo. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con este Perón comunitarista, digo, él le da suma importancia a la cuestión de la proximidad, por eso la cuestión de la comunidad, del contacto con el otro, etcétera, etcétera. Y en ese concepto de proximidad explican que hay una proximidad física, que es esto del trabajo en los territorios, la presencia en los territorios, estar junto al pueblo. Y hay otra proximidad, que es esa noción de trascendencia, que es espiritual, que lo da la doctrina, ¿no? Entonces, la doctrina, en esa proximidad o en esa trascendencia espiritual, digo, y en la permanencia y la ejecución por parte de los compañeros que están en funciones de gobierno de esa doctrina peronista, conforma lo que algunos denominamos la mística peronista, esta cosa de la identidad espiritual, intelectual, que eventualmente de alguna manera marca lo que puede ser la concepción de criterio. Pregunto si coincidís con esto o no. Bueno, primero vamos a Van der Goltz. Sí, es muy importante Van der Goltz en el pensamiento de Perón, pero en un antecedente, la comunidad organizada también, pero hay un antecedente claro donde Van der Goltz tiene mucha presencia, que es en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional. Esto es en el año 44, todavía no había arribado el triunfo eleccionario de lo que fue el 24 de febrero, no había sucedido el 17 de octubre del 45, bueno, todavía no se habían desencadenado una serie de procesos. Pero ya en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional y con este retomar del pensamiento de Van der Goltz, hay una noción que es muy importante, que ya establece Perón ahí pensando a futuro, que la defensa nacional, esto es lo que quizás con más resonancia toma de Van der Goltz, que es que la defensa nacional excede el plano militar. La defensa nacional involucra a todo el pueblo.
Y para que involucre a todo el pueblo no es solamente una cuestión de un aprendizaje, de una técnica o de una estrategia militar, sino que hay que desarrollar determinadas fuerzas sociales, porque la cuestión de la defensa nacional no es solamente frente a un posible ataque militar de una potencia extranjera, de un país extranjero, sino que tiene que ver con la defensa de los recursos, tiene que ver con desarrollar la industria, tiene que ver con desarrollar el comercio, tiene que ver con hacer justicia social. La defensa nacional también es la justicia social. Dice, bueno, nosotros hoy por hoy tenemos un servicio militar con conscriptos que vienen con hambre, desnutrición, enfermedades. Y esto debilita nuestra formación militar y nuestra defensa nacional. Y no solamente en el ámbito militar, sino que nos debilita como país. Digamos, la justicia social es una necesidad de la defensa, tenemos que realizarlo, dice claramente en esa inauguración en el 44, en la Universidad de La Plata, tenemos que hacer una revolución social, porque eso también tiene que ver con la defensa nacional. Tenemos que establecer lo que después se llevó adelante con la revolución sanitaria de Carrillo, con esto que dice, bueno, tenemos en nuestros sectores populares, tenemos hambre, tenemos desnutrición, tenemos enfermedades endémicas. Entonces, acá ya nos dan los primeros rastros de lo que Perón pensaba que tenía que hacer en adelante. ¿Y qué dice Van der Goltz? Bueno, justamente esto, la defensa nacional no es solamente algo que se maneja en el plano militar, sino que involucra y moviliza todas las fuerzas del pueblo. Y para eso hay que desarrollar la economía para protegerla, tenemos que desarrollar la industria para protegerla, tenemos que cuidar al pueblo, tenemos que desarrollarlo en términos de educación, en términos de salubridad. Bueno, esta noción integral de lo que significa la defensa ante un posible ataque de una potencia extranjera. Esto por el lado de Van der Goltz. Y después, si vos me comentabas, la segunda era algo con la mística. El tema de la doctrina como concepto de proximidad espiritual, de trascendencia, en el marco de la idea de comunidad de Perón. Sí, porque para Perón la doctrina no es una suerte de mandatos, digamos, de tabla sagrada de mandatos rígidos, sino que la doctrina tiene que ver con lo que marca la sensibilidad del pueblo. De alguna manera lo que está diseminado por el pueblo, esa sensibilidad, es esa suerte de conjunción de valores, de prácticas, de tradiciones, de objetivos, esas cuestiones que están diseminadas por el cuerpo social, que las motoriza el pueblo, se sintetizan en la doctrina. Siempre hay un pensamiento que va de abajo hacia arriba, nunca es una imposición al revés. De arriba hacia abajo lo que de alguna manera es un reflejo, ¿no? Por eso va de abajo hacia arriba. No es algo que alguien inventó, no es tampoco patrimonio de un partido, sino que la doctrina es una especie de síntesis de la sensibilidad de un pueblo. Entonces sí, en este sentido, sí, la mística viene dada de ahí, pero no desde un partido, de un buró, que dice, bueno, vamos a pensar la Secretaría de Mística para diseminarla, sino que justamente es un ejercicio interpretativo, sensitivo, de qué es lo que está sucediendo ahí para poder plasmarlo y llevarlo a la práctica. Entonces sí, plenamente coincido con esto. Gracias. Yo tengo una visión, a ver qué te parece, con el discurso de la posmodernidad y esa ruptura de los discursos totalizadores, todo, la caída del muro de Berlín, o sea, el discurso de la izquierda cayó absolutamente, del liberalismo se ha transformado en un neoliberalismo y todo, pero creo que el peronismo ha logrado, a ver cómo decirlo, de sumar por su propia ideología, por su propia estructura, por todo eso que has dicho de la atención de la gente, incorporar y ha podido mantenerse a pesar de todas estas teorías posmodernas de la ruptura de discursos, la multiplicidad de discursos. De hecho, tuvimos matrimonio igualitario, un montón de cuestiones que antes eran impensables y que de alguna forma el peronismo en todas sus variantes ha podido sostenerlas. Creo que por lo que has dicho vos, me parece que yo pienso eso. ¿Qué te parece? Yo creo que sí,
que evidentemente somos un cuerpo vivo que ha evolucionado, y esta evolución no significa que siempre para bien, hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos, pero de alguna manera seguimos representando de alguna manera una cierta sensibilidad, una cierta tradición popular que sigue viva, y que sigue manteniendo, y que sigue generando amores y odios, sigue despertando pasiones. Yo creo que de alguna manera lo que creo con esto que decíamos de Sarazaga, con refundar el vínculo con la política, refundar los vínculos políticos, por algunas cosas que nos han sucedido, sobre todo en la postdictadura, estas reformas estructurales tan grandes que realmente han dañado mucho el tejido social y la política no se mantuvo inerme a eso. Yo creo que el peronismo todavía tiene una tarea de vuelta a ciertos principios de alguna manera germinales, que se van diseminando y que corremos el riesgo que se olviden, o que se pierdan, o que sean interpretados por intereses ajenos a lo que es la justicia social, o lo que es nuestro movimiento. Digo, de alguna manera tenemos que hacer este trabajo interpretativo que tiene que ver con las grandes cuestiones que se plantearon, sobre todo en el primer peronismo, ¿no? Esto que hablábamos al principio de la planificación, me parece central, y esto es un pensamiento que en la posmodernidad se va perdiendo. Y creo que sigue siendo fundamental, porque si no es el Estado planificando y planifican otros, es un problema, nos va mal. No planifican para el pueblo, claramente no lo van a hacer. Y mientras no lo hagamos nosotros, mientras seamos gobierno, va a ser un problema si no lo hacemos. Va a ser un problema porque esto queda en manos de agendas que en general nos patean en contra, no solamente de nuestros intereses nacionales, sino también de los populares. Entonces esta tradición de planificación que tiene el peronismo es una de las banderas que tenemos, este es un ejercicio que tenemos que volver a instalar, y que creo que, como también el peronismo nos enseña, tiene que ir de abajo hacia arriba. A veces en esta visión autorreferencial de la política que se discute a sí misma, se pierden estas cuestiones que están en nuestro germen, y creo que hay que volver al Consejo Nacional de Posguerra, a los planes quinquenales. ¿Por qué? Y porque tenemos que saber qué tenemos. Vieron que ahora, cuando fue el tema de la pandemia, y el Estado promovió el IFE, el gobierno promovió el IFE muy bien, digamos, atendiendo a una necesidad que se iba a plantear ahora, que había mucha gente que no iba a poder trabajar, entonces activamente promovió el IFE, y pensaba que iban a venir 3 y vinieron 9 millones de personas a solicitarlo. Bueno, ahí es donde vemos que el ejercicio de planificación se pierde, porque si nosotros podemos hacer un diagnóstico, el diagnóstico nos permite conocer, primero nos permite plantearnos objetivos, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué significa liberar la patria? ¿Qué significa hoy? Bueno, queremos litio. Bueno, ¿quién está pensando en la realidad del litio? ¿Quién está pensando en la realidad de los recursos naturales? ¿Quién está pensando en la cuestión social? Pero en términos integrales, más allá de las medidas de coyuntura, porque tenemos una crisis fenomenal que hay que salir a atender, y eso nadie lo va a cuestionar. Pero digo, en el largo plazo, en lo que tiene que ver con el proyecto nacional, ¿qué vamos a hacer? Si perdemos el ejercicio de planificación, perdemos la posibilidad histórica de retomar la agenda del proyecto nacional. Entonces yo creo que esto, digamos, reinstalar el tema de la planificación desde el Estado cuando tenemos la posibilidad de gobernar, porque nos fuimos elegidos democráticamente, tenemos esta posibilidad, bueno, y eso nos permite abrir un sinfín de discusiones. Porque cuando Perón crea el Consejo Nacional de Posguerra, en el 44, generó una infinidad de comisiones que pensaban lo social, la agricultura, la minería, la industria pesada, la industria liviana, lo social. Había militares que desarrollaban la industria, había religiosos, había gente de todas las instituciones libres del pueblo, y especialistas y personas abocadas a la cuestión de discutir, primero, qué somos, qué tenemos, cuál es el grado de posibilidad de desarrollo. Retomar esa agenda es la que nos va a permitir volver a poner de pie un proyecto nacional, porque eso es lo que se nos va desdibujando con los discursos de la posmodernidad, del mundo líquido, como dice Bauman, que todo es efímero, que todo se pierde, entonces estamos en la coyuntura, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, la fotito, y en esto se nos va perdiendo, y vamos viviendo la coyuntura, y bueno, ahora es esto, y ahora es lo otro, pero nunca no tenemos tiempo para de verdad pensar qué queremos hacer.
Entonces, esto creo que es fundamental, que nos enseñe el primer peronismo y que hay que retomar, como tarea urgente para allá. Pepe, José Mercado, más conocido como Pepe. Gracias, Ricky. Bueno, te agradezco un montón. Un fenómeno, sinceramente, da gusto. Por un lado, da gusto escucharte tan joven y con tanto contenido en esa cabecita. Es impresionante. Y que la tenés muy clara. Por otro lado, un poco nos pone nerviosos porque tirás temas que son difíciles de sobrellevar, me parece, y que estamos viendo ya hace años. Como vos dijiste recién últimamente, que señalaste después de la última dictadura, se cambiaron mucho las cuestiones, esto de los vínculos políticos se cambiaron muchísimo a partir de la última dictadura militar. Pero me parece fundamental esta refundación de los vínculos políticos, ensamblados con la política en serio, hablando de un proyecto. Este modelo argentino de Perón, este proyecto, queremos actualizarlo, por supuesto hay que actualizarlo, pero el volver a pensar cosas a mediano y largo plazo parecería estar de punta con esta sociedad líquida en donde no podés presentar una plataforma de un partido político porque no se leen más que los 40 términos del Twitter. Entonces, pero esto es imprescindible, porque de lo contrario, ¿cómo haces vos? Como decís perfectamente con el ejemplo del IFE, se te presentan estas locuras de sorpresa. ¡Oh, qué sorpresa! En lugar de 3 millones tenía 9. Por otro lado, esto de los vínculos que tomé nota me pareció espectacular. Yo creo que no es nuevo en la historia argentina. Yo creo que Perón, que es el creador de las unidades básicas, vinieron a reemplazar de alguna manera lo que eran los comités políticos, tanto del conservadurismo como de la UCR, porque era una rosca política permanente en donde no se le daba respuesta ni salida al pueblo. Y entonces él crea las unidades básicas con otro concepto absolutamente distinto, ¿no? Que me parece que es lo que hay un poco que recrear. Y después volver, el otro tema que me dispara esto de la refundación de los vínculos políticos, es lo que venimos hablando en el grupo, por ahí de encarar hacia adentro, por supuesto, encarar hacia adentro un saldar algunas cuestiones centrales, por ejemplo, la de la seguridad o inseguridad, según como querramos verlo, que parecería que dentro del campo nacional no la tenemos clara, ¿no? Entonces tenemos hoy, hasta burdamente, dos posturas en nación y provincia, con dos representantes que parecería vender discursos contrarios. Me parece que esto hay que salvarlo. Lo de Mario Ishi, por ejemplo, ayer, que es anecdótico, simplemente lo tomo a nivel de ejemplo, no me parece trascendente, pero sí me parece trascendente y perjudicial las reacciones políticas hacia ese hecho, ¿no? Entonces vos tenés el PRO que sale a matar, simplemente buscando alguna simpatía, y tapar algunas otras cuestiones que sabemos que eran más importantes y que había que taparlas, pero por otro lado los compañeros que salen a bancar esa postura, que es, desde lo discursivo es indefendible, me parece. Entonces, ante el electorado, ante el tipo que va a laburar todos los días y que miró la televisión y lo vio ahí diciendo la barbaridad que dijo, desconozco si es cierto, no me importa eso ahora, lo tomo a modo de ejemplo, ¿no? Pero no puede salir un funcionario nuestro de primer nivel a bancar esa posición por respeto al tipo que va a laburar 12 horas por día fuera de la casa y escucha a uno que está protegiendo al que vende falopa adentro de una ambulancia. Digo, esta cosa corporativa que no terminamos de entender y que en definitiva después nos sorprendemos cuando en las urnas nos dan la espalda, digo, ¿no? Es una picardía, me parece que es una cosa, es tremendo. Por eso digo que me parece que todo refundar los vínculos políticos es fundamental, terminar con los gobiernos espasmódicos. No me gusta esto de que digan, honestamente, somos 9, lo puedo decir, no me gusta que diga un presidente que no le gustan los planes de gobierno para gobernar. Lamentablemente no me gusta eso. Me parece que no lo puede decir, no sé por qué lo habrá dicho, no importa, pero tenemos que ser muy cuidadosos de esto, si no siempre hacemos cosas espasmódicas, ¿no? Tenés un ministro de Economía que para reactivar la economía un buen día dijo vamos a fabricar autos, y entonces inundó de autos las rutas, y las rutas no dan abasto para tanto auto, y contaminás, y bueno, pero había que reactivar la economía por ese lado, y le gustó la época de
del plan canje de autos, y así todo, toda esta política espasmódica es la contracara de la doctrina justicialista que habla de los planes quinquenales, ¿no? Me parece que, no sé, dispara un montón de cuestiones lo que dijiste vos de refundar los vínculos. Tal cual, sí, comparto plenamente, compañero. Es por ahí. Pero bueno, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con que está ya mismo en nuestro germen, ¿no? Que quizás a veces nos ponemos en una situación muy demandante, en posición de alguna manera pasiva, o de reclamo, de pataleo, y pocas veces de propuesta, porque la propuesta implica conocimiento, empaparse de la cuestión, tiempo, organización. Conducción política bien podría llamarse para Perón organización política, porque ¿qué dice Perón? Es imposible conducir lo inorgánico, lo indisciplinado, lo que no está educado, lo que no tiene pensamiento propio. Perón desde conducción política lo que dice es reemplazar esa relación mando-obediencia que tenía la política hasta ese entonces para reemplazarla por otra diada, que es la de la persuasión y el convencimiento. Y entonces por ahí hay mucho que yo estoy convencida que tiene que ir desde abajo hacia arriba, que no podemos quedarnos en una situación contemplativa. Y esto que dice el compañero, que estuvimos conversando hasta acá, que tiene que ver con la refundación del vínculo político, no es que tenemos que, desde mi opinión personal, no es que tenemos que quedarnos en una situación contemplativa esperando a que desde arriba salga el iluminado que lo haga, sino de exigirlo desde abajo, desde nuestras propias prácticas, y si no están en la cabeza, y si él no tiene pensado, digo Fernández, pero es un problema anterior a Fernández o de quien venga después, si no tiene pensado hacer, planificar la economía para un proyecto de país, bueno, lo tenemos que exigir nosotros, desde abajo, desde las organizaciones libres del pueblo, acá, ahí radica la comunidad organizada. Entonces quizás a mí me gustaría a veces salir de cierta sensación de contemplativa que tenemos como, y esto como autocrítica, yo milito en un sindicato, digo, y también lo planteamos con nuestros compañeros, y tenemos 1000 quilombos, y nos planteamos a veces el pataleo, pero también salir y a organizarnos con otras organizaciones y salir a plantearlo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere el movimiento nacional en el aquí y ahora? Más allá del contexto, que es terrible, y que por supuesto tenemos bueno, compañeras. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahí sí? Ah, sí, ok. se escucha bien ahí, sí. Me pareció que se había interrumpido. Bueno, salir de esa situación y encararlo desde abajo hacia arriba. Creo que la respuesta va a venir de abajo hacia arriba, no al revés. Bueno, Dionela, algo más. Agradecido, Pepe. Sí, te agradecemos, por supuesto, nos has enriquecido y nos has motivado. Y bueno, por supuesto que el desafío es el que planteas, ¿no? Me parece que el desafío... Se cortó ahí. Sí, se está entrecortando. Te quedaste congelado, Pepe. Bueno, mientras, a ver si descongela. Bueno, te agradecemos tu participación. Me ha dejado pensando muchísimo, por eso tampoco he podido, soy medio lento tengo que procesar las cosas, pero seguro nos gustaría, cuando pase esta pandemia, perdón Pepe, ahora te habías quedado congelado, estaba hablando, ahora haces el cierre, poder encontrarnos luego de la pandemia en la cátedra que tenemos de la universidad, de generar otra charla, quizás para un público mucho más amplio, y poder tenerte presencialmente. Ya muchas gracias. Pepe. Sí, tal cual. No, me había quedado duro hablando. Ya agradecerte, sinceramente, y esperemos poder hacer, como dice Ricky, en algún momento que vuelva a la vida medianamente normal, poder tenerte en la Universidad de La Plata, en la cátedra, para una charla enriquecedora como la actual, ¿no? Sin duda. Y a seguir militando, como decís, que me parece que es el desafío, no quedarse solamente con la cosa de café, sino, por supuesto, saliendo a pelearla, o por lo menos lo que uno cree que es lo mejor para el conjunto, ¿no? Muchas gracias, compañeros, compañeras.
Un Gracias a gusto. vos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Un saludo más, compañeros. Gracias. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima, gracias. Gracias por la próxima. Nos vemos. Gracias, adiós. Adiós. Chao. Bueno, Ricky. Sí. Mira, justo le mandé a Aritz un comentario de Anela. Ay, no, estoy. Justo le mandé y no falló. Disculpa, vos fuiste la piloto de prueba.